Imagínate esto. Eres un senador romano distinguido, uno de los hombres más respetados del imperio. El nombre de tu familia se remonta a generaciones. Tu toga lleva la franja púrpura de la nobleza. Y has pasado décadas sirviendo a Roma con honor. Esta noche, has recibido una invitación dorada para cenar con el mismísimo emperador. Un honor que debería llenarte de orgullo. Pero al subir los escalones de mármol del Palacio de la Colina Palatina, tu estómago se revuelve con temor. Los guardias en la entrada no te miran a los ojos, pues saben a lo que te enfrentas y su silencio lo dice todo. El aroma del incienso caro no puede ocultar por completo algo más, un miedo denso y sofocante en el aire. Entras en el gran salón donde decenas de miembros de la élite de Roma ya están reunidos. Senadores, sus esposas, mercaderes ricos, comandantes militares, todos de pie en un silencio incómodo. Entonces lo oyes, el sonido de pasos resonando por el corredor, acompañado de una risa maniática que te hiela la sangre. El emperador Calígula entra, vestido con seda que brilla como oro líquido, sus ojos brillan con una intensidad inquietante. Examina la sala como un depredador que estudia a su presa, luego aplaude con deleite teatral. Mis queridos amigos, anuncia, su voz resonando en las paredes de mármol. Esta noche descubriremos quién de ustedes ama verdaderamente a su emperador. Esta noche veremos hasta dónde llegarán para probar su lealtad. Lo que sigue romperá todos los límites de la decencia romana, convirtiendo los salones sagrados del poder en un escenario para los apetitos más oscuros del emperador. Esta es la historia de cómo la locura de un hombre corrompió a todo un imperio y cómo el poder absoluto se convirtió en corrupción absoluta. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle un me gusta y suscribirte para obtener más contenido como este. Comenta para hacerme saber desde dónde estás escuchando, pues me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Para entender cómo el hombre más poderoso del mundo pudo transformar su palacio en una guarida de depravación sexual y tortura psicológica, debes comprender cómo Calígula se convirtió en emperador en primer lugar. Nacido como Gayo Julio César Augusto Germánico en el 12 DC, se ganó su apodo Calígula, que significa botitas, cuando era niño al acompañar a su padre Germánico en campañas militares vestido con equipo de soldado en miniatura que encantó a las legiones. Pero la infancia para un miembro de la familia imperial era todo menos inocente, ya que a los 7 años, Calígula había presenciado la misteriosa muerte de su padre, posiblemente por envenenamiento ordenado por el emperador Tiberio. Vio a su madre, Agripina la Mayor, y a sus hermanos desaparecer en el exilio, el encarcelamiento y, finalmente, la muerte. Víctimas de las maquinaciones paranoicas de la política imperial. Imagina ser un niño y saber que en cualquier momento el golpe en tu puerta podría ser el último. Calígula aprendió a sobrevivir en un mundo donde mostrar debilidad significaba la muerte, donde la confianza era un lujo que nadie podía permitirse. Se convirtió en un maestro del engaño, presentándose como inofensivo mientras su familia era sistemáticamente destruida a su alrededor. Este trauma temprano se manifestaría más tarde en su necesidad compulsiva de dominar y humillar a otros, particularmente a aquellos que le recordaban las estructuras de poder que habían aterrorizado su juventud. Cuando Tiberio finalmente murió en el 37 DC, el pueblo romano recibió a Calígula, de 24 años, como emperador con genuina alegría. Aquí estaba el hijo de su amado Germánico, el niño que una vez había encantado a los ejércitos. Roma había sufrido bajo el paranoico y solitario Tiberio durante décadas. Estaban listos para alguien joven, alguien que prometiera un regreso a los días de gloria. Durante 7 meses, Calígula pareció ser todo lo que habían esperado. Llamó a exiliados políticos, dio generosas bonificaciones a la guardia pretoriana y celebró espectaculares juegos públicos. El pueblo lo amaba. Pero entonces algo cambió, algo que transformaría el palacio imperial de una sede de gobierno en un patio de recreo para las fantasías sexuales más retorcidas del emperador. A finales del 37 DC, Calígula enfermó gravemente con lo que las fuentes antiguas describen como una fiebre cerebral tan severa que paralizó al imperio. Durante días, se mantuvo entre la vida y la muerte mientras Roma contenía la respiración, rezando por la recuperación de su joven emperador. Algunos historiadores creen que esta enfermedad causó daño cerebral permanente, mientras que otros argumentan que simplemente despojó la fina capa de cordura que había mantenido a raya sus impulsos más oscuros. Cuando Calígula se recuperó, los más cercanos a él notaron el cambio de inmediato, ya que el joven que una vez había mostrado moderación y sabiduría política se había ido.
En su lugar estaba alguien que parecía haber perdido toda conexión con la realidad, todo sentido de los límites entre lo sagrado y lo profano, lo aceptable e impensable. La transformación no fue inmediatamente obvia para el público. Comenzó con pequeñas cosas, gastos excesivos, comportamientos inusuales en reuniones privadas, decisiones cada vez más erráticas. Pero detrás de las puertas cerradas del Palacio Imperial, estaba teniendo lugar un cambio mucho más oscuro, pues Calígula había descubierto algo durante su roce con la muerte. La embriagadora comprensión de que como emperador, podía hacer literalmente cualquier cosa a cualquiera, y nadie podía detenerlo. El personal del palacio fue el primero en presenciar la transformación de Calígula. Los sirvientes que habían servido a la familia imperial durante años de repente se vieron sometidos a los caprichos extraños y las demandas sexuales del emperador. Los jóvenes esclavos varones eran particularmente vulnerables, ya que Calígula los convocaba a sus aposentos privados y los obligaba a participar en actos que violaban todos los conceptos de dignidad romana. Pero fueron las sirvientas quienes sufrieron más. Las fuentes antiguas escritas en el lenguaje cuidadoso de su época describen cómo el emperador merodeaba por los pasillos del palacio por la noche, seleccionando mujeres al azar para satisfacer sus apetitos. Estos no fueron encuentros consensuales, sino actos de pura dominación diseñados para reforzar el poder absoluto de Calígula sobre todos en su dominio. Los apetitos sexuales del emperador no se limitaron a los sirvientes. Empezó a invitar a las esposas de los senadores y otros funcionarios de alto rango a audiencias privadas, supuestamente para discutir las carreras de sus maridos o asuntos familiares. Estas mujeres, criadas en los estrictos códigos morales de la aristocracia romana, se encontraban atrapadas en situaciones en las que rechazar los avances del emperador significaba la muerte, no solo para ellas mismas, sino para todas sus familias. Un relato particularmente escalofriante describe cómo Calígula obligaba a estas mujeres a desnudarse y realizar diversos actos sexuales mientras se lo observaba desde su trono. A veces traía a varias mujeres simultáneamente para competir por su atención. La tortura psicológica era tan calculada como el abuso físico. Estas orgullosas matronas romanas que una vez habían gozado de respeto en todo el imperio fueron reducidas a juguetes sexuales para la diversión del emperador. Lo que hizo particularmente horripilante la transformación del palacio por parte de Calígula no fue solo el abuso sexual en sí, sino cómo usó metódicamente el sexo como arma para destruir el orden social romano. Entendió que al obligar a los ciudadanos más respetados del imperio a participar o presenciar actos de degradación sexual, podía quebrar sus espíritus más completamente que cualquier tortura. El emperador comenzó a organizar elaboradas cenas que comenzaron como reuniones sociales normales, pero inevitablemente se convirtieron en orgías. Invitaba a los senadores junto con sus esposas e hijas, inicialmente manteniendo la pretensión de un entretenimiento civilizado. Pero a medida que avanzaba la noche, el emperador comenzaba a hacer demandas cada vez más inapropiadas. Senador Marco, podría decir Calígula, su voz llevando el tono casual de alguien que pide más vino. Su esposa tiene unos ojos tan hermosos, me pregunto cómo se verían cuando esté de rodillas ante mí. El senador se vería obligado a sentarse en silencio, sabiendo que cualquier protesta resultaría en la ejecución de su familia. Mientras tanto, su esposa se vería obligada a cumplir con cualquier acto sexual que el emperador exigiera, a menudo mientras su esposo e hijos observaban con horror. El daño psicológico a estas familias era a menudo irreparable. Matrimonios destruidos, niños traumatizados, orgullosos linajes romanos reducidos a instrumentos del placer perverso del emperador. Calígula se deleitaba particularmente en obligar a los senadores a observar cómo sus esposas eran degradadas sexualmente. Organizaría asientos especiales para que los maridos tuvieran una vista clara de sus esposas siendo obligadas a practicar sexo oral o tener relaciones sexuales con el emperador o sus parejas designadas. Los rostros de los hombres, una mezcla de rabia, impotencia y vergüenza, parecían proporcionar a Calígula tanta satisfacción como los propios actos sexuales. El complejo del Palacio Imperial en la colina palatina experimentó modificaciones físicas para acomodar las fantasías sexuales cada vez más elaboradas de Calígula. Encargó cámaras especiales diseñadas específicamente para actividades sexuales grupales, completas con elaboradas áreas de puesta en escena y visualización. Fragmentos arquitectónicos antiguos sugieren habitaciones donde los muebles normales fueron reemplazados por sofás dispuestos en círculos, lo que permitía una máxima visibilidad de las actividades sexuales desde múltiples ángulos. Una habitación, según relatos sobrevivientes, fue diseñada como un pequeño anfiteatro con asientos elevados alrededor de un área central donde el emperador organizaría espectáculos sexuales.
Obligaría a enemigos capturados, esclavos y, a veces, incluso a ciudadanos romanos a participar en diversos actos sexuales mientras audiencias de senadores y sus familias se veían obligados a mirar y aplaudir. El dormitorio del emperador se convirtió en una fuente particular de terror para los habitantes del palacio. A diferencia de los aposentos privados de emperadores anteriores, la cámara de Calígula estaba equipada con áreas de visualización y múltiples entradas, lo que le permitía traer audiencias para presenciar sus encuentros sexuales. Parecía obtener tanto placer al ser observado como de los propios actos, tratando las relaciones sexuales como una demostración pública de su poder absoluto. Calígula también estableció lo que solo podría describirse como un burdel dentro de las paredes del palacio, atendido por las esposas e hijas de senadores que habían caído en desgracia. Estas mujeres se vieron obligadas a servir no solo al emperador, sino también a sus invitados, dignatarios extranjeros y, a veces, incluso a soldados comunes como una forma de humillación definitiva. El emperador a menudo supervisaba personalmente estas actividades, proporcionando comentarios y dirección como un director de teatro que dirige una obra. Quizás lo más impactante de todo fue cómo Calígula incorporó la degradación sexual a las ceremonias religiosas y políticas que formaban la columna vertebral de la civilización romana. Los rituales tradicionales que se habían realizado con solemne dignidad durante siglos se pervirtieron en oportunidades para la humillación sexual. Durante las reuniones formales del Senado, el emperador a veces exigía que las esposas de los senadores realizaran servicios sexuales mientras sus maridos realizaban negocios oficiales. El acto sagrado de gobierno se volvió inseparable de la degradación sexual, con las decisiones políticas más importantes de Roma tomándose mientras los hombres más poderosos del imperio se veían obligados a observar cómo abusaban de sus familias. Las ceremonias religiosas fueron corrompidas de manera similar. Calígula reclamó un estatus divino y exigió que los rituales religiosos incluyeran actos sexuales realizados en su honor. Las sacerdotisas que habían hecho votos de castidad se vieron obligadas a tener relaciones sexuales públicas como parte de los servicios de adoración. Mientras que los festivales religiosos tradicionales se convirtieron en excusas para elaboradas orgías con participantes involuntarios de las familias nobles de Roma. Las ceremonias de matrimonio del emperador se volvieron particularmente notorias. Se casó y se divorció varias veces, a menudo en el lapso de días, utilizando cada boda como una oportunidad para humillar sexualmente a la familia de la novia. Un relato describe cómo obligó al padre de una novia a observar cómo consumaba el matrimonio frente a toda la fiesta de bodas, tratando el acto sagrado del matrimonio como una demostración pública de conquista. Los apetitos sexuales de Calígula no se trataban solo de gratificación personal. Se convirtieron en una forma de terrorismo económico contra las familias ricas de Roma. El emperador identificaba a las esposas e hijas más hermosas de ciudadanos ricos, luego exigía acceso sexual a ellas a cambio de la seguridad y prosperidad continuas de su familia. Esto creó un mercado grotesco donde los nobles romanos se vieron obligados a ofrecer a sus familiares femeninas como pago por el favor político o la simple supervivencia. Las familias recibían invitaciones para que sus mujeres asistieran a audiencias privadas con el emperador, sabiendo muy bien lo que implicaban estas reuniones, pero sin poder negarse sin arriesgar todo lo que poseían. El emperador también estableció un sistema formal de impuestos basado en los servicios sexuales. Se requería que las familias ricas proporcionaran a sus mujeres para periodos específicos de servicio en el palacio, con la duración y la frecuencia determinadas por su estado financiero. Esto no era prostitución en ningún sentido tradicional, sino esclavitud sexual impuesta a las clases más privilegiadas del imperio como una demostración de poder imperial absoluto. Las mujeres que intentaron resistir o escapar de estos arreglos enfrentaron castigos horribles. Algunas se vieron obligadas a participar en actos sexuales públicos como entretenimiento durante los juegos de gladiadores. Otras fueron vendidas a la prostitución real, su estatus noble despojado cuando se vieron obligadas a servir a soldados y esclavos comunes. El mensaje era claro, ya que nadie, independientemente de su nacimiento o estatus, estaba más allá del alcance sexual del emperador. El impacto en las mujeres obligadas a participar en el teatro sexual de Calígula fue devastador y duradero. Estas eran mujeres que habían sido criadas en los estrictos códigos morales de la aristocracia romana, enseñadas que su virtud era su posesión más preciada y que su deber primordial era con sus familias y el imperio. De repente, verse reducidas a objetos sexuales para el entretenimiento del emperador creó un trauma psicológico que se extendió mucho más allá del abuso físico. Muchas mujeres se vieron obligadas a realizar actos que violaban no solo su dignidad personal, sino sus creencias religiosas más profundas. La disonancia cognitiva entre su educación y su participación forzada en la degradación sexual a menudo condujo a una ruptura psicológica completa.
Algunas mujeres intentaron suicidarse en lugar de cumplir con las demandas del emperador, pero Calígula había anticipado esta respuesta. Las familias de las mujeres que se suicidaron enfrentaron un castigo colectivo, a veces la ejecución, a veces la ruina financiera que destruyó linajes enteros. Esto creó una situación en la que las mujeres estaban atrapadas entre su honor personal y su responsabilidad con sus familias sin una opción que no resultara en consecuencias devastadoras. El emperador parecía disfrutar particularmente rompiendo los espíritus de las mujeres que inicialmente se resistieron a sus avances. Las sometía a actos sexuales cada vez más degradantes hasta que finalmente se sometían por completo, su resistencia aplastada por la aplicación implacable del poder imperial. Estas mujeres rotas serían luego utilizadas como ejemplos para intimidar a otras, su sumisión completa sirviendo como una advertencia de lo que sucedía a aquellos que desafiaban la voluntad del emperador. Quizás aún más devastadora psicológicamente fue la complicidad forzada de los hombres romanos en la degradación sexual de su familia. Los senadores y otros funcionarios de alto rango no fueron meros testigos pasivos del abuso de sus esposas e hijas. A menudo se les exigía participar activamente en la organización y facilitación de estos encuentros. Calígula exigía que los padres entregaran personalmente a sus hijas en sus aposentos, que los maridos ayudaran a preparar a sus esposas para los encuentros sexuales o que los hermanos ayudaran a sujetar a sus hermanas durante las actividades sexuales grupales. Esta participación forzada creó un nivel de trauma psicológico que fue más allá de la simple observación. Estos hombres se convirtieron en cómplices de la destrucción de su propia familia. El emperador entendió que al hacer a estos hombres cómplices del abuso sexual de sus seres queridos, estaba destruyendo su capacidad para mantener cualquier sentido de honor o dignidad personal. El senador, que había ayudado a atar a su propia esposa para el placer del emperador, nunca más podría exigir el mismo respeto en el Senado romano, ya que su autoridad fue comprometida permanentemente por su participación en la degradación de su familia. Algunos hombres intentaron resistir negándose a llevar a sus familiares femeninas a las reuniones del palacio, pero Calígula también se había preparado para esto. Las familias que no cumplían con las demandas sexuales enfrentaban la ejecución inmediata, a menudo llevada a cabo en público como una advertencia a los demás. La elección era simple: participar en el abuso sexual de tu familia o verlos morir. Uno de los aspectos más inquietantes del reinado de terror sexual de Calígula fue su inclusión de niños en las actividades del palacio. Si bien las fuentes antiguas son comprensiblemente vagas sobre los detalles específicos, dejan claro que los apetitos sexuales del emperador se extendieron a los menores, tanto hombres como mujeres, de las familias más prominentes de Roma. Los niños que eran llevados a las reuniones del palacio se veían obligados a presenciar actos sexuales que ningún niño debería ver, lo que creaba un trauma psicológico que los afectaría por el resto de sus vidas. Algunos se vieron obligados a participar ellos mismos en actividades sexuales, su inocencia destruida como parte de la campaña del emperador para corromper todos los aspectos de la sociedad romana. El impacto a largo plazo en estos niños fue devastador. Muchos crecieron incapaces de formar relaciones normales, su comprensión de la sexualidad para siempre deformada por sus experiencias infantiles en el palacio imperial. Otros se convirtieron en perpetradores ellos mismos, llevando adelante el ciclo de abuso sexual al alcanzar la edad adulta y puestos de poder. Calígula parecía entender que al traumatizar sexualmente a los hijos de la élite de Roma, estaba asegurando que su corrupción perduraría a su propio reinado. Estos niños crecerían para ser la próxima generación de líderes romanos, pero llevarían consigo las cicatrices psicológicas de sus experiencias en el palacio, perpetuando potencialmente ciclos de abuso durante décadas. A medida que avanzaba su reinado, Calígula comenzó a formalizar sus prácticas sexuales en una especie de culto religioso centrado en la adoración imperial. Se declaró a sí mismo un dios viviente y exigió que los actos sexuales realizados en su honor fueran tratados como rituales religiosos. Esto no fue mera megalomanía, sino un intento calculado de legitimar su abuso sexual al revestirlo de autoridad religiosa. Se establecieron templos dentro del complejo del palacio donde los adoradores debían participar en actos sexuales como demostraciones de devoción al emperador divino. Estas no eran prácticas religiosas voluntarias, sino espectáculos sexuales obligatorios requeridos a cualquiera que buscara el favor imperial o simplemente tratara de evitar la ira imperial. El emperador creó elaboradas ceremonias en torno a sus actividades sexuales, completas con protocolos formales y elementos ritualistas. Las relaciones sexuales con el emperador o sus representantes designados se convirtieron en una forma de comunión con lo divino, mientras que observar estos actos se convirtió en una forma de adoración requerida a los visitantes del palacio. Este marco religioso proporcionó a Calígula una justificación para incluso sus demandas sexuales más extremas.
Cuando las esposas de los senadores se veían obligadas a participar en actividades sexuales grupales, se presentaba como una obligación religiosa en lugar de un mero capricho imperial. Cuando los niños eran incluidos en rituales sexuales, se describía como iniciarlos en misterios divinos en lugar de abuso infantil. El terrorismo sexual de Calígula no se limitó al palacio mismo, sino que se extendió por todo el imperio a través de una red de funcionarios que llevaron a cabo prácticas similares en su nombre. Los gobernadores provinciales, los comandantes militares y otros representantes imperiales fueron animados a establecer sus propias versiones de la corte sexual del emperador, creando un sistema de explotación y abuso sexual en todo el imperio. Estos funcionarios locales entendieron que su favor continuo con el emperador dependía de su disposición a participar y facilitar el abuso sexual. Compitieron entre sí para idear formas cada vez más creativas de humillación sexual, enviando informes de regreso a Roma detallando sus innovaciones con la esperanza de obtener el reconocimiento imperial. El resultado fue un imperio donde el abuso sexual se convirtió en una herramienta estándar de gobierno. Las poblaciones locales vivían con el miedo constante de que sus esposas, hijas o hijos pudieran ser seleccionados para el servicio sexual a funcionarios imperiales. Esto creó un clima de terror que se extendió mucho más allá de las paredes del palacio, afectando a millones de personas en todo el mundo romano. Las mujeres en todo el imperio aprendieron a vivir con el conocimiento de que sus cuerpos no eran suyos, que en cualquier momento podían ser reclamados por representantes imperiales con fines sexuales. Este terrorismo sexual sistemático se convirtió en una de las características definitorias del reinado de Calígula, dejando cicatrices psicológicas que afectarían a la sociedad romana durante generaciones. En el 40 DC, los excesos sexuales de Calígula habían alcanzado niveles que impactaron incluso a aquellos que habían presenciado sus depravaciones anteriores. Las reuniones en el palacio se habían convertido en elaborados espectáculos sexuales que podían durar días con cientos de participantes obligados a participar en actos cada vez más extremos. Los últimos meses del emperador estuvieron marcados por espectáculos sexuales de una escala y crueldad sin precedentes. Organizaría orgías masivas con la participación de senadores, sus familias, dignatarios extranjeros, esclavos e incluso animales, creando cuadros sexuales que servían como demostraciones de su poder absoluto sobre la dignidad y la moral humanas. Estos espectáculos finales parecían diseñados no solo para la gratificación personal, sino como declaraciones sobre la naturaleza del propio poder imperial. Al obligar a los ciudadanos más respetados de Roma a participar en los actos sexuales más degradantes, Calígula estaba haciendo un punto filosófico sobre la falta de sentido de los valores romanos tradicionales frente a la autoridad absoluta. El punto de quiebre llegó cuando Calígula anunció su intención de hacer de sus prácticas sexuales la religión oficial del imperio, requiriendo que todos los ciudadanos romanos participaran en rituales sexuales como demostraciones de lealtad. Esta amenaza de formalizar y universalizar su terrorismo sexual fue lo que finalmente convenció a la conspiración contra él de actuar. El 24 de enero del 41 DC, Calígula fue asesinado por miembros de la Guardia Pretoriana en los pasajes subterráneos de su propio palacio. Pero incluso en la muerte, los crímenes sexuales del emperador continuaron aterrorizando a sus víctimas. La conspiración incluyó no solo motivaciones políticas, sino también personales. Varios de los asesinos se habían visto obligados a presenciar cómo los miembros de su propia familia eran sometidos al abuso sexual del emperador. El nuevo emperador Claudio enfrentó la enorme tarea de lidiar con las secuelas del reinado de terror sexual de Calígula. La evidencia física de los crímenes del emperador era extensa, como habitaciones equipadas para la tortura sexual, colecciones de arte pornográfico que representaba a víctimas reales del palacio y registros detallados de encuentros sexuales que servían como material de chantaje contra familias prominentes. Gran parte de esta evidencia fue destruida silenciosamente, no por respeto a la memoria de Calígula, sino para proteger a las víctimas y a sus familias de una mayor humillación. Las habitaciones que habían sido sitios de abuso sexual fueron selladas o completamente renovadas, como si la nueva administración estuviera tratando de borrar la memoria física de lo que había ocurrido. El encubrimiento se extendió también al registro histórico. Si bien los historiadores antiguos documentaron claramente los crímenes sexuales de Calígula, utilizaron un lenguaje codificado que oscureció el alcance total del abuso. Muchas víctimas y sus familias prefirieron esta discreción, entendiendo que los relatos detallados de sus experiencias solo perpetuarían su humillación. El aspecto más trágico del terrorismo sexual de Calígula fue la eficacia con la que silenció a sus víctimas. El sistema social romano, con su énfasis en el honor y la reputación familiar, hizo casi imposible que los sobrevivientes hablaran abiertamente sobre sus experiencias sin destruir lo que quedaba de su posición social.
Las mujeres que habían sido abusadas sexualmente por el emperador se enfrentaron a una sociedad que las culparía por su victimización independientemente de las circunstancias. Los hombres que se habían visto obligados a observar la degradación sexual de sus esposas no podían hablar sobre sus experiencias sin admitir su propia impotencia y complicidad. Los niños que habían presenciado o experimentado abuso sexual a menudo llevaban su trauma en silencio durante toda su vida. Esta conspiración de silencio significó que el alcance total de los crímenes sexuales de Calígula nunca se pueda conocer. Las familias destruidas por el abuso sexual tenían todos los incentivos para ocultar sus experiencias. Mientras que los relatos históricos estaban necesariamente limitados por las convenciones sociales que hacían inapropiada la discusión explícita de asuntos sexuales para el consumo público. El silencio también significó que muchas víctimas nunca recibieron justicia o incluso reconocimiento de su sufrimiento. La nueva administración imperial se centró en la estabilidad política en lugar de abordar los abusos pasados, dejando a los sobrevivientes lidiar con su trauma sin apoyo ni reconocimiento. Los crímenes sexuales cometidos en el palacio de Calígula tuvieron consecuencias que se extendieron mucho más allá de su reinado de 4 años. El trauma psicológico infligido a la élite de Roma creó patrones generacionales de disfunción que afectaron a la sociedad romana durante décadas. Los niños que habían presenciado o experimentado abuso sexual en el palacio crecieron con una comprensión profundamente dañada de la sexualidad, el poder y las relaciones humanas. Muchos se convirtieron en perpetradores ellos mismos, incapaces de distinguir entre la expresión sexual normal y las prácticas abusivas que habían aprendido en la infancia. Otros se volvieron a convertir en víctimas, su trauma infantil los hizo vulnerables a una mayor explotación. Las familias que sobrevivieron al reinado de Calígula a menudo se encontraron marcadas permanentemente por sus experiencias. Los matrimonios destruidos por encuentros sexuales forzados nunca se recuperaron, mientras que los niños criados en ambientes de terror sexual lucharon por formar relaciones saludables como adultos. El tejido social de la aristocracia romana quedó dañado permanentemente por el abuso sexual sistemático de sus miembros más prominentes. Quizás lo más significativo es que el terrorismo sexual de Calígula estableció patrones de abuso imperial que resurgirían a lo largo de la historia romana. Emperadores posteriores, aunque quizás no igualaron los extremos de Calígula, entendieron que la explotación sexual era una herramienta poderosa para mantener el control sobre los subordinados y eliminar la oposición política. Hoy, los turistas caminan por las ruinas de la colina palatina, maravillándose con los vestigios de la grandeza imperial sin comprender completamente los horrores que una vez se desarrollaron dentro de estas paredes en ruinas. Los pisos de mármol que una vez resonaron con los gritos y sollozos de víctimas involuntarias ahora albergan visitas guiadas y conferencias académicas sobre la arquitectura romana antigua. Pero si sabes qué buscar, la evidencia permanece. Piedras de cimentación que una vez sostuvieron habitaciones diseñadas específicamente para la tortura sexual, sistemas de drenaje que transportaron la evidencia física de innumerables agresiones, pasajes subterráneos donde las víctimas aterrorizadas esperaban su turno para ser convocadas a la presencia del emperador. Los fantasmas de las víctimas de Calígula todavía rondan estas ruinas, como la esposa del senador que se suicidó en lugar de soportar otra noche de atención imperial, el niño de 10 años que vio a su madre siendo torturada sexualmente y la orgullosa matrona romana que se vio obligada a trabajar como prostituta en el burdel del palacio. Sus historias fueron borradas deliberadamente de la historia, pero su sufrimiento permanece incrustado en las mismas piedras de este lugar. La transformación del Palacio Imperial en un teatro de horror sexual por parte de Calígula duró menos de 4 años, pero su impacto resonó a través de la historia romana y continúa resonando hoy. Los crímenes del emperador nos recuerdan que el abuso sexual siempre ha sido un arma elegida por aquellos que buscan dominar y controlar a otros, y que los sistemas de civilización más elaborados pueden ser corrompidos por individuos que no reconocen límites en su ejercicio del poder. El palacio puede ser ruinas ahora, pero sus lecciones perduran, ya que el abuso sexual sistemático de los vulnerables por parte de aquellos en posiciones de autoridad no es una reliquia de la barbarie antigua. Es un patrón que se repite cada vez que a los seres humanos se les da poder absoluto sobre otros y eligen usarlo para el mal. La única diferencia entre el terrorismo sexual de Calígula y las formas modernas de abuso es la escala y la documentación. La dinámica fundamental del poder, el control y la explotación sexual sigue siendo inquietantemente consistente a través de los siglos. Al final, el emperador que convirtió su palacio en una orgía dejó atrás algo más que sobrevivientes traumatizados y caos político, ya que creó una plantilla para el terrorismo sexual que sería estudiada y a veces emulada por tiranos a lo largo de la historia.
Su legado está escrito no en monumentos de mármol o inscripciones de bronce, sino en las cicatrices psicológicas transmitidas a través de generaciones de víctimas, un recordatorio de que los peores crímenes son a menudo aquellos que destruyen no solo los cuerpos, sino las almas.